Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy os traigo un vídeo muy útil, cargadísimo de información de todo lo que deberías saber para pintar con acuarelas, tanto si eres principiante como si ya tienes un poquito de experiencia. Aviso que este vídeo es tan largo que va a estar dividido en dos partes. Esta es la primera parte y tocaremos todos los puntos esenciales del mundo de la acuarela. En primer lugar veremos qué son las acuarelas, qué tipos de acuarela podemos encontrar, cuáles son sus propiedades, qué diferencias hay entre acuarelas baratas y caras, qué herramientas y pinceles utilizar, qué tipos de papeles hay y sus texturas, los mediums que podemos encontrar. Aprenderás por supuesto las técnicas básicas de acuarela e incluso tendremos ejercicios prácticos para que puedas ahí ponerlo a prueba en casa. Y por último tendremos el proceso de una pintura en acuarela, todo el proceso completo, explicado paso a paso para que no te pierdas ningún detalle. Te garantizo que en este vídeo vas a encontrar todo lo necesario, todo lo básico para empezar en el mundo de las acuarelas. Todos los productos que vaya utilizando los tendréis ahí debajo en la descripción y comentario fijado. Así que sin más, ahora sí, empezamos ya con el primer apartado, que se trata ni más ni menos de ¿qué son las acuarelas? Las acuarelas están formadas por pigmentos molidos y una solución acuosa de goma arábica. Una vez que son activadas con el agua, pueden deslizar sobre una hoja y crear los maravillosos efectos que todos conocemos. Además, la naturaleza acuosa de las acuarelas facilita la mezcla de colores y la creación de degradados suaves, como también de transparencias. Además, la acuarela es una técnica con un cierto componente aleatorio, haciendo que en ocasiones se creen efectos o marcas inesperadas, lo que hace que tenga ese gran factor diferenciador en comparación con otras técnicas artísticas. De esta manera podríamos decir que las acuarelas son tan fáciles de utilizar como difíciles al mismo tiempo. La dificultad al usarlas dependerá de lo que estemos intentando conseguir, si algo más creativo o algo más detallado. En general, las acuarelas son muy versátiles y se usan en muchos estilos de arte, como paisajes y retratos o incluso dibujos de anime. En las tiendas de arte y concretamente en la rama de las acuarelas podemos encontrar distintos tipos de ellas. En primer lugar tenemos las acuarelas típicas de pastilla o godet, que vienen con su caja de acuarelas con sus espacios para poder ordenar nuestras pastillas. Además, al abrir estas cajas suelen tener una paleta incorporada en las tapas donde se puede depositar las acuarelas a la hora de estar trabajando con ellas. También podemos encontrar este otro tipo de acuarelas en tubo, que también es bastante común y viene a ser prácticamente lo mismo. Depositamos un pequeño pegote de acuarela y podemos añadirle más agua para conseguir la concentración que queremos. De igual forma, aunque se case fuera del bote, podríamos reactivarlas usando un poquito de agua nuevamente. Por otro lado, también tenemos las acuarelas líquidas concentradas, que aparentemente parece una especie de tinta y suele utilizarse con un gotero. Este tipo de acuarela puede usarse para dar algún tipo de efectos característicos o también puede servir para dar unos toques mucho más saturados gracias a que lleva una concentración de pigmento bastante alta. De igual forma, se puede añadir más agua si es que queremos aclarar el tono. Por último, también me gustaría mencionar que podemos encontrar este tipo de acuarelas que son brillantes o con efecto de purpurina y que dependiendo la obra que estemos haciendo puede dar unos efectos bastante característicos a nuestras obras. Hay que matizar que aunque todas estas acuarelas sean de distintos tipos, a la hora de estar usándolas en una hoja de acuarela se pueden combinar entre ellas sin ningún problema. Debido a que es un material que funciona mediante el agua, los artistas podemos lograr efectos translúcidos, degradados y veladuras, si es que trabajamos con capas de color. Los colores suelen cambiar bastante al secar, ya que mientras secan, el agua se va expandiendo junto con el pigmento de manera impredecible, lo que crea unos efectos muy característicos de la acuarela. Gracias a su efecto translúcido, los artistas acuarelistas usan esta técnica a su favor para dar terminaciones sorprendentes en sus obras, que con otros tipos de materiales sería muy difícil de conseguir. De hecho, la pintura se atenuará alrededor de un 35% una vez esté seca, por lo que veremos como una vez todo el agua se haya evaporado, el color, la saturación de la acuarela disminuirá, por lo que es probable que en todas tus obras de acuarela tengas que dar entre 3 y 4 capas para dar algunos contrastes dentro de tu pintura. Hay que tener en cuenta que las acuarelas tienden a secarse rápidamente en comparación con otros medios de pintura, como por ejemplo el óleo, lo que facilitará la superposición de capas y la creación
creación de efectos de veladura. Al contrario de lo que probablemente creías, las acuarelas sí se pueden borrar o corregir con una goma, pero solo será posible en algunas ocasiones, ya que no todas las acuarelas ni papeles se comportan igual. Es importante mencionar que las acuarelas no se pueden utilizar en cualquier superficie, ni tampoco en cualquier papel. Debemos utilizar siempre un papel diseñado específicamente para acuarelas, ya que estos retendrán y absorberán mucho mejor el agua. Al ser un material que normalmente encontraremos en pastillas, esto facilita que podamos transportarlas a cualquier sitio, lo que para artistas que viajen puede ser de gran utilidad. Por último, es importante recalcar que las acuarelas pueden combinarse con otros materiales, como los lápices de colores convencionales, lo que podrá ser perfecto para dar algunos detalles interesantes con mucha más precisión. También puede utilizarse mezclándola con tinta china, creando así efectos realmente sorprendentes y característicos, o incluso utilizando su hermano el wash, el cual tiene una consistencia bastante más espesa y puede combinarse perfectamente en la misma hoja para poder obtener efectos específicos y bastante interesantes. Ahora veamos entonces las diferencias entre las acuarelas económicas que encontramos en bazares y las acuarelas de alta calidad. Empecemos mencionando las características de las de alta calidad mientras hacemos una pintura con ellas. Las acuarelas de alta calidad o bastante caras son conocidas por su concentración de pigmentos superior y otros atributos que hacen que sean preferidas por muchos artistas. Pero veamos cuáles son realmente las características que hacen que valga la pena invertir en ellas. Normalmente las acuarelas de alta calidad ofrecen colores más vibrantes y saturados gracias a su mayor concentración de pigmentos de alta calidad. No solo eso, sino que son más transparentes o translúcidas, lo que facilita la creación de unas capas encima de otras para poder conseguir así mejores terminaciones. Las mezclas o degradados entre ellas son mucho más suaves, uniformes y fáciles de hacer, además se notan más aguadas y más ligeras en pincel, permitiendo así poder hacer pinceladas más homogéneas y degradados más suaves gracias a esos componentes de calidad. Por otra parte, tienen una mayor resistencia a la decoloración con el tiempo, lo que significa que tu obra de arte mantendrá sus colores originales durante mucho más tiempo. Y por qué no mencionarlo, también las marcas de alta calidad siempre gozan de una mejor variedad de tonos, mucho más variada, y en definitiva, juntando todas estas propiedades tendremos una gran experiencia de pintado. Ahora vayamos entonces a mencionar las características de las acuarelas baratas o de bazar. Las acuarelas baratas suelen tener una concentración de pigmentos más baja y de menor calidad. Esto significa que los colores serán menos vibrantes y podemos tener problemas para hacer un capa sobre capa. Además, la transparencia en las acuarelas baratas estará bastante limitada y esto puede dificultar la superposición de las capas para crear efectos que se vean realmente bonitos. Debemos tener en cuenta que las acuarelas baratas es posible que no mezclen con tanta facilidad y dejen manchas mucho más exageradas, notando en la pincelada que su textura es como pastosa o seca, y tiende a ser bastante más complicado extender el color uniformemente sin dejar ese tipo de rayadas. Al utilizarlas se nota como que el papel no las absorbe con facilidad y es complicado extender uniformemente el color. Por el contrario de las de alta calidad, estas acuarelas no van a tener tanta protección solar, por lo que los colores se acabarán deteriorando bastante con el tiempo. Es algo difícil de explicar las sensaciones que causan usar unas baratas y unas caras, ya que solo viéndolo en vídeo es algo difícil de expresar, pero realmente hay una diferencia muy notoria en la experiencia del usuario. En las acuarelas, concretamente en su etiquetado, tanto en las acuarelas de tubo, pastilla o de cualquier tipo, podemos encontrar una serie de símbolos que muchas veces pasamos por alto sin darle mucha importancia. Sin embargo, estos símbolos representan unas características de cada acuarela y dependiendo de la obra que estemos haciendo, quizás deberíamos tomar en cuenta estos símbolos antes de usarlas. En primer lugar tenemos el símbolo cuadrado. Este representa el nivel de opacidad de la pastilla o tubo de forma unitaria. Es decir, puede que en el mismo set de acuarelas encontremos que las pastillas tienen diferentes opacidades, por lo que aunque estén en el mismo set de colores no significa que todas tengan la misma opacidad. Este cuadrado puede ir desde totalmente blanco, lo que representará que es muy transparente, o un cuadrado con una línea, lo que representará que el color es semi-opaco, un cuadrado con la mitad pintado de negro, lo que representará que el color es opaco, o un cuadrado totalmente negro, lo que significará que el color es muy opaco. Luego tenemos el símbolo del triángulo.
blanco, este simboliza el nivel de tinción. Para que entiendas este concepto, quiero que veas lo que pasa cuando remojo mis dedos en una acuarela de alta tinción y en otra de poca tinción. Como puedes ver, las acuarelas de baja tinción se borran fácilmente de mis dedos, sin embargo, la acuarela de alta tinción penetra muy rápido en la piel, dejando bien marcado el color en mi dedo. Esto significa que si aplicamos una acuarela de alta tinción sobre una hoja y luego queremos borrar ligeramente una parte para dar algunas luces, con una acuarela de alta tinción será mucho más difícil ya que estará bien agarrado al papel. Como ves, también podemos encontrar 3 niveles de tinción que funcionan de la misma manera que la opacidad. Por último, es probable que también encuentres un tercer símbolo que normalmente vendrá representado con estrellas o una A, y estos símbolos nos indican la resistencia a la luz que contiene cada color unitariamente, es decir, muestra la calidad que tiene cada pastilla o tubo a la decoloración con los años, siendo 5 estrellas la mejor calificación en el ejemplo de las Schmincke o AAA en el caso de las Winsor & Newton. En este apartado vamos a mencionar algunas herramientas interesantes y también el tipo de pinceles que están bien para utilizar con acuarelas. Empezando por los pinceles, puedes utilizar realmente pinceles sintéticos económicos, solo que trata de ver que las cerdas sean de buena calidad y absorban bien el agua. Con los pinceles que puedas encontrar en un bazar podrás ir tirando de sobras para comenzar. Luego, si quieres algo más profesional, puedes irte a por unos más caros. En los pinceles de más calidad notarás algo más de suavidad y flexibilidad en el trazo. Además, por otro lado, como te mencionaba, la absorción de agua será mejor y podrás controlar la cantidad de agua que sale de la pincelada mucho mejor. Para empezar, basta con que te hagas con un número 10, un número 5, un número 2 y un número 0. Así podrás abarcar todo tipo de áreas, desde grandes hasta pequeñas para detalles. Las herramientas que necesitarás al utilizar acuarelas, aparte de los pinceles, son un par de vasos o recipientes de agua. Es mejor que tengas dos, ya que así uno de ellos lo utilizaremos para limpiar los pinceles cuando hayamos acabado con un color, y el otro lo dejaremos con el agua pura para ir añadiendo agua poco a poco en nuestra paleta para hacer las mezclas. Para estar extrayendo un poco de agua o secar el pincel cuando lo necesitemos, tendrás que hacerte con un poquito de papel de cocina, el cual te será muy útil y tendrás que estar utilizándolo frecuentemente. No podemos dejar de tener en cuenta también el secador del pelo, que utilizándolo desde lejos puede generar una brisa de aire constante que acelerará el proceso de secado para poder agilizar nuestro trabajo en donde queramos aplicar capas encima de las ya secas. Algunas acuarelas cuando sequen admitirán un borrado leve con una goma con la cual podrás borrar o dar luces en algunas partes que veas conveniente. O si no, puedes utilizar un poco de wash blanco para dar luces, aunque en realidad en el mundo de las acuarelas el color blanco se considera el tono blanco del papel, así que trata de no abusar mucho de estos últimos dos mencionados. Sin dudas, en las tiendas de arte tenemos una gran cantidad de opciones en lo que se refiere al papel de acuarela y es difícil saber cuál escoger. Sin embargo, debemos tener en cuenta unos factores básicos que nos pueden ayudar a escoger mejor el que estamos buscando. Lo primero que debes saber es que solo te va a funcionar bien para acuarelas un papel de acuarelas. No sirve si es mixed media o cualquier otro tipo de papel. Tiene que poner concretamente watercolor o acuarela. Esto es debido a que en los papeles de acuarela tenemos que tener en cuenta una característica muy importante y esta es el gramaje del papel. Siempre deberías tratar de encontrar un papel que tenga al menos 300 de gramaje, ya que esto le dará rigidez a tu hoja. En el papel de acuarela, aparte del gramaje, podemos encontrar que sea encolado o con hojas sueltas. Si bien encolado significa que sus hojas están pegadas por los bordes, y esto es para fijar el papel en el bloc hasta que termines tu obra, evitando así las molestas arrugas u ondulaciones que se crean cuando depositamos agua en el papel. El encolado consiste en una capa que aplica a ambas superficies de la hoja, incluso en el interior. Esto permite a la acuarela quedar en la superficie, por lo que entonces este tipo de papel encolado va muy bien para utilizar grandes cantidades de agua sobre la hoja.
Luego, una vez terminada la obra, se utiliza algún tipo de espátula o cúter para retirarla y liberar la siguiente hoja. Hay que decir también que este tipo de papel encolado es bastante más caro. El papel de acuarela puede ser de textura lisa o rugosa. Cuanto más rugosa sea, menos precisión en los trazos tendremos y cuanto más liso, para detalles finos irá mejor. El papel de acuarela satinado es ideal cuando buscas un acabado más suave en tu obra. La superficie satinada lo que significa es que es prácticamente sin ningún tipo de poro y esto permite un mayor control en las pinceladas. Este tipo de papel es especialmente recomendado para ilustraciones con detalles minuciosos y pinturas o retratos realistas. Para encontrarlo normalmente verás que pone en la tapa Hot Press. El papel de acuarela de grano fino, digamos que es el punto intermedio, sigue siendo bueno para obras que requieren detalles finos y líneas precisas. Su superficie está algo más porosa y proporciona una pincelada bastante estable y controlada. Sin embargo, este papel al tener algo más de textura dejará unas terminaciones algo diferentes y el agua se absorberá algo mejor que en el de grano satinado. Por último tenemos el papel de acuarela con grano grueso. Este ofrece una textura más pronunciada y rugosa, lo que añade un efecto de textura interesante y dramático a tu obra. Es la elección perfecta para estilos de pintura sueltos y expresivos, ya que el grano grueso complementa a la perfección este tipo de obras. También funciona perfecto para hacer capas densas, ya que tiene una mayor absorción de agua y pintura, por lo que tiende a ser más resistente. Al final, cada tipo de papel de acuarela ofrece una experiencia y efectos distintos, por lo que la elección dependerá del resultado que quieras conseguir. Lo mejor es que experimentes con diferentes tipos de papel y eso te permitirá descubrir cuál se adapta mejor a tu estilo personal. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí la primera parte. Recuerda que esta guía o tutorial está dividida en dos partes y esta es la primera, así que para ir a ver esta segunda parte puedes pinchar directamente aquí o también tendrás el link directo en la descripción y comentario fijado. Espero que esta primera parte te haya servido de muchísima ayuda y nos vemos ahora en la parte 2, donde la cosa se pone muy interesante, ya que haremos ejercicios de práctica y el proceso completo de una acuarela. ¡No te lo pierdas!